Listo, entonces hicimos dos ejercicios. El primero era de las transacciones iniciales de una empresa. Estos ejercicios fueron los mismos que trabajamos en el módulo uno, lo único es que le cambiamos los valores. Y el segundo ejercicio fue de las transacciones que se realizaban durante el año para la empresa. Hicimos entonces los asientos contables, son registrar débitos y créditos en cada una de las cuentas que correspondan. Luego de eso, clasificar esos asientos contables en el libro mayor, son las cuentas T, es todo esto. Y ya una vez que tenemos armadas las cuentas T, entonces ya comenzamos a armar el estado de situación financiera basándonos en lo que teníamos de saldo inicial del ejercicio uno y agregándole débitos y créditos según la naturaleza de cada cuenta. Entonces ya sabemos que activos es naturaleza débito, entonces todos los débitos van a sumar y los créditos van a restar. Mientras que pasivo y patrimonio son naturaleza crédito, o sea que todos los créditos suman y todos los débitos restan. Al final encontramos que teníamos una diferencia de 169 millones y les explicaba entonces que obviamente esto de acuerdo con la ecuación contable, porque en la ecuación contable me dice que el total de los activos debe ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Y en este caso vemos que la suma de pasivo más patrimonio me da 174 millones, mientras que el total de activos me da 344. O sea, me están faltando, aquí en pasivo y patrimonio me están faltando 169 millones para poder completar el valor de los activos, para que haya sumas iguales, es decir, se cumpla el concepto de la ecuación contable. Entonces, esta diferencia que tengo aquí es por dos razones. Primero, porque no he contabilizado la utilidad del ejercicio, que debe ir aquí en el patrimonio, se capitaliza la utilidad, que esa utilidad del ejercicio viene del estado de resultados, que fue el que hicimos aquí abajo. Y segundo, porque no he contabilizado tampoco el pasivo por impuestos. Es decir, lo que la empresa realizó la causación de los impuestos, pero que quedó debiéndole al gobierno, porque como yo les decía, las empresas hacen su contabilidad al cierre del año, entonces calculamos aquí todos los saldos que quedaron a la fecha del 31, a la fecha de corte del 31 de diciembre de 2022, pero eh, con base en eso, calculan cuánto es el impuesto que tiene que pagar y ese impuesto queda causado en la contabilidad, que creo que ya la mayoría deben tener claro lo que significa causación. Entonces, queda causado, es decir, queda registrado en la contabilidad de que se generó un impuesto, pero no se ha pagado todavía, porque los impuestos se pagan al año siguiente del periodo contable, porque obviamente el gobierno tiene que darles plazo a las empresas y obviamente también a las personas naturales funciona de la misma manera. Tiene que darles plazo para que saquen su contabilidad y estimen cuánto es sus pasivos, sus impuestos, más bien, sus impuestos que tienen que pagar. Y por eso es que más o menos después de como a mitad de año, más o menos como por esta época, es que se comienzan a hacer ya las declaraciones de impuestos. Más o menos por esta época ya las empresas y las personas ya tienen que estar empezando a sacar su declaración de impuestos para presentarlo a la DIAN. Y en caso de que hayan tenido utilidades durante el año fiscal anterior, es decir, durante el año 2021 en este caso, tienen que pagar impuestos sobre las utilidades que hayan tenido, así como nosotros lo hicimos aquí en el estado de resultados. Calculamos unas utilidades y sobre estas utilidades se calcula un impuesto. Lo mismo aplica para las personas naturales. Quienes hayan cumplido con el monto, que en este caso, que para el año 2021, si no estoy mal, está alrededor como de 50 millones en el año, que hayan tenido ingresos o gastos o compras o inversiones por valor superior a 50, como 50 millones 800, algo así, durante todo el año, están obligados a declarar su impuesto de renta. No sé si de pronto alguno de ustedes
entre en ese grupo de personas que hayan tenido ingresos o gastos superiores a 50.800.000. Entonces, en ese caso, esas personas están obligadas a presentar su declaración de impuestos. Pero declarar impuestos no significa, no es lo mismo que pagar impuestos. No sé si de pronto ustedes entienden. eh, ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado presentar declaración de impuestos ante la DIAN? ¿Alguien que me confirme? ¿O ninguno? Nunca lo han hecho. Nunca les ha tocado. Ok. ¿Y sabes lo que significa declarar en ceros? ¿O alguna vez a tu familia le ha pasado de que tiene que declarar pero no paga nada? Exactamente. Sí, así es. Entonces, ¿cómo funciona? Em, hay un monto que permítame acá a ver si yo puedo consultar aquí para ¿cómo es? Monto o tope declaración de renta 2021. A ver, que el patrimonio bruto vamos a mirar acá. Esa página que se llama Tributi. A ver, entonces me dice, ¿cuándo se debe declarar renta en el 2022? Entonces, aquí está lo que yo les decía. Si tuviste ingresos superiores a 50.800.000 durante 2021, si no tuviste ingresos extras equivalentes a un salario aproximadamente de 3.630.000, es decir, estos 50.800.000 equivalen a tener un salario mensual de 3.630.000 mensuales más prestaciones legales. Entonces, las personas que tengan un salario igual o mayor a 3.630.000 están obligadas a presentar su declaración de renta. Pero entonces, ¿cómo funciona eh, la declaración? Espérenme que yo les quería explicar acá un concepto que vamos a ver si lo encuentro por aquí, que se llama el VT. No sé si alguien sabe qué es el VT. Aquí está. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el VT? Si alguien sabe, por favor. eh, VT, espérame, te muestro. Esto, VT. Ok, VT significa unidad de valor tributario. Si nosotros buscamos aquí VT en Google, nos dice que el VT para el año 2000, unidad de valor ganado, no, esto no es. Pero es tan raro que me sale VT, pero dentro de la página no me dice. VT, ¿qué es su valor histórico? Ok, VT. Unidad de valor tributario. Es una unidad de medida de valor que tiene como objetivo representar los valores tributarios que se encontraban anteriormente expresados en pesos. Como toda unidad de valor, el VT representa equivalente en pesos, esto con el fin de lograr estandarizar y homogenizar diferentes valores tributarios. Pero entonces yo lo que les quiero mostrar es en cuánto está el VT actualmente. Vamos a ver si aquí me lo dicen. Dime. Sí, correcto. 38.000, vamos a anotarlo acá. Entonces, 38.004 pesos. Esto es lo que vale VT, un VT, a ver, yo le coloco aquí, una unidad de valor tributario a la fecha equivale a 38.004 pesos. Entonces, esto es una medida estándar que utiliza la DIAN aquí en Colombia para unificar, como tener como una uniformidad en la forma en la que se pide a los contribuyentes
se establecen los montos que tienen que cumplir los contribuyentes para poder, ya sea declaraciones de renta o cualquier otro tipo de todo lo que tenga que ver con impuestos, mejor dicho. Por eso es tributario, ¿no? Unidad de valor tributario, tributario se referencia a los impuestos. Entonces, la idea es que con esto la DIAN evita tener que estar actualizando todos los años los montos que tiene que cumplir cada persona. Porque entonces, por ejemplo, en el caso que estamos viendo de los topes para la declaración de impuestos de persona natural, esto es, esto es para 2020. Fíjense que dice que el patrimonio bruto el último año gradable no exceda los 4.500 VT, que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 VT, que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan 1.400 VT. Entonces, la idea es que siempre van a ser 1.400 VT. Es decir, si yo quiero saber en el año actual que estamos, cuánto es el monto que tiene que tener una persona para estar obligada a hacer la declaración de renta, entonces yo tendría que coger esto. Se supone que aquí me están diciendo que son 1.400 VT de ingresos. Por ejemplo, los ingresos, los consumos mediante tarjeta de crédito, las compras y consumos que no superen los 1.400 y que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras no excedan 1.400 VT. Entonces fíjense que siempre, todos los años va a ser 1.400 VT. Lo que cambia es el valor de cada VT. Entonces, en este caso, si me están diciendo que son 1.400 VT con el valor que tenemos en este año del VT, que es 38.000 pesos, aquí tenemos que serían 53.200.000. Y si lo hacemos con la a 2021, busquemos cuánto era el VT del año anterior. Vamos a ver, VT 2021. Estaba en 36.308. Entonces, esto es 2022. Pongamos aquí 2021. 36.308. Entonces, para el 2021 tenemos entonces que 1.400 VT equivalen a 36.308. De aquí es donde sale lo que yo les estaba diciendo ahorita, que las personas que en el 2021 hayan tenido ingresos o gastos o consumos o inversiones mayores a 50.800.000, en el año 2022 van a tener que presentar su declaración de renta. ¿Por qué? Porque superaron este monto de los 1.400 VT, que para el año 2021 era de 36.000 pesos, y ya para este año es de 38.000 pesos. Es decir, que para el año 2023, las personas que hayan tenido ingresos, consumos o inversiones mayores a 53.200.000 van a tener que presentar su declaración de renta de lo que hayan reportado en el 2022, o sea, en este año. Listo. Ahora, el hecho de que, yo les decía, el hecho de que una persona esté obligada a presentar declaración de renta no quiere decir que, que tenga que pagarle a la DIAN, porque la declaración de renta se calcula sobre las utilidades de la persona, así como lo hicimos con la empresa. Se calcula sobre la utilidad que tuvo la empresa. Entonces, si la empresa tuvo utilidad, se calcula un impuesto, que en este caso nosotros le aplicamos una tasa del 35%, que es como una de las tasas que normalmente se utilizan acá en Colombia. Entonces, se calcula el 35% del impuesto, perdón, de la utilidad antes de impuesto. Y sobre eso entonces se calcula cuánto es el impuesto de renta que tiene que pagar la empresa al año siguiente. Pero yo les hago una pregunta, ¿qué pasa en este caso? Dime. Es no es general para todas las empresas. En este momento no te sé explicar esa parte, pero tengo entendido, espérate, busquemos aquí impuesto de renta para empresas en Colombia. Impuesto de renta Colombia 2022. Pero entonces sería empresas.
Tengo entendido que está entre el 30 y... Ah, bueno, aquí dice, la tarifa general de impuestos sobre la renta será el 35% a partir del año grabable 2022. Es preciso que las normas previamente disponibles, bueno, lo cual implica un incremento en puntos porcentuales. Entonces, fíjate que aquí en esta página nos están indicando que es la tarifa general que se cobra el 35%, tarifa corporativa. Pero yo te digo que no, eso no siempre va a ser tan así porque si nosotros vemos muchas veces en los estados de resultados de las empresas, si uno saca la cuenta de cuánto, qué porcentaje están aplicando de impuesto de renta, muchas veces no da exactamente 35. Puede que dé menos o puede que dé un poquito más. Y eso es porque aquí en este rubro del impuesto de renta muchas veces las empresas también cruzan saldos a favor, por ejemplo, o también de pronto, dependiendo del tipo de empresa, porque mmm, creo que, no estoy seguro, pero creo que hay empresas que pagan diferente tarifa. Por ejemplo, no, la tarifa no depende tanto de eso. Creo que, por ejemplo, las que son empresas nuevas que tienen menos de 5 años, me parece que el gobierno sí les da un beneficio en el impuesto de renta, ellos pagan menos, creo que como el 25, algo así. Eh, Generalmente tienen que pagar el 35. Se calculan, por eso es que siempre los ejercicios lo hacemos así, 35, o algunas veces se aplica el 33, pero creo que esa tarifa del 33 era antes. Pero muchas veces vemos que hay empresas que cuando vemos en su estado de resultados, que colocan acá su impuesto de renta, y si hacemos la división con la utilidad antes de impuesto, no da 35, da otra cosa. Y eso es muchas veces porque ellos ahí a veces cruzan saldos a favor o porque tienen de pronto algún valor diferente o algo diferente que aplican ahí en su contabilidad y logran reducir esos impuestos. Muchas veces también porque las empresas a veces reciben impuestos, por ejemplo, reciben beneficios de impuestos, por ejemplo, cuando hacen donaciones o cuando hacen algunas obras de caridad, cosas así, también reciben beneficios del gobierno. Listo. Entonces, pero generalmente sí, trabajamos con el 35%. Ok, pero entonces la pregunta es, en este caso, la empresa tiene que pagar tiene que pagar impuesto al gobierno porque tuvo utilidad. Pero ¿qué pasa si la empresa tiene pérdidas? Si esto fuera un valor negativo, ¿qué pasaría con el impuesto? Los demás que dicen, si la utilidad antes de impuesto es negativo, o sea, si la empresa tiene una pérdida, ¿qué pasaría entonces ahí con el impuesto? ¿Nadie sabe? Correcto. Em, es decir, cuando una persona o una empresa tiene pérdidas, no debe pagar impuestos porque pues simplemente no tuvo utilidad. Porque el impuesto se llama impuesto sobre la renta. Y si la empresa no tuvo renta, sino que tuvo fue una pérdida, entonces ¿qué va a pagar? No va a pagar. Ahí lo que se aplica en ese caso para una empresa es mm, algo que se llama, si no estoy mal, ahorita confirmamos, eso se llama renta presuntiva,
que es cuando la empresa no tuvo utilidades, pero entonces lo que se hace es que se calcula, creo que si no estoy mal es como un 10% de su valor que tenga en el patrimonio, y eso es lo que va a pagar la empresa de impuestos. ¿Por qué? Porque no se le puede calcular sobre la utilidad porque no hubo utilidad. Entonces, como no hubo utilidad, entonces lo que paga es un porcentaje, como tú decías, una tarifa mínima, pero calculada sobre el patrimonio que tenga la empresa. Y en el caso de las personas naturales pasa lo mismo. Una persona puede haber tenido ingresos o gastos o inversiones en el año 2021 de 50.800.000 superior a esto, pero si la persona puede demostrar a través de su contador, porque obviamente la persona tiene que contratar un contador y el contador tiene que elaborarle la declaración de renta a la persona natural y certificar cuántos fueron sus ingresos, cuántos fueron sus gastos, o sea, hacer esto mismo, hacer un estado de resultados y un estado de situación financiera de la persona. ¿Cuántos son sus activos? Es decir, qué posee la persona, qué propiedades tiene. ¿Cuántos son sus pasivos? Es decir, qué deudas tiene. Y cuánto es su patrimonio, o sea, cuánto es la diferencia entre lo que tiene y lo que debe. Y además hacerle un estado de resultados donde diga, bueno, los ingresos de esta persona, ya sea por salarios o por honorarios o por ventas o lo que sea que haga la persona, cuánto cuántos costos tuvo que asumir, cuántos gastos. Obviamente no se va a estructurar de la misma manera que para una empresa porque es muy distinto para una persona, pero el concepto es el mismo. ¿Cuántos ingresos tuvo y cuántos gastos y cuánto le queda de utilidad? Entonces, si la persona a través de su contador logra demostrar en la declaración de renta que sus ingresos fueron que sus ingresos fueron menores que los gastos y por tanto tuvo pérdidas en su año fiscal, entonces esa persona no va a pagar impuestos. Presenta la declaración, eso sí, porque está obligada si supera el monto, en este caso los 50.800.000, pero si sus ingresos, por decir algo, los ingresos fueron de 60 millones, pero resulta que sus gastos totales fueron de 65, entonces esta persona tuvo una pérdida de 5 millones, ingresos menos gastos, tuvo una pérdida de 5 millones en su estado de resultados. Entonces, esta persona tiene que presentar declaración de renta a la DIAN, pero no paga impuestos porque tuvo un resultado negativo. Pero si la persona resulta que sí tuvo una utilidad, digamos que sus gastos fueron de 50, tuvo una utilidad de 10 millones, entonces sobre esta utilidad es que se calcula el impuesto. En este momento no sé decirle exactamente en cuánto está la tarifa de impuesto para una persona natural, pero sobre esto, digamos que aquí aplicamos la tarifa, vamos a suponer el mismo 35% de las empresas, aunque no es lo mismo, pero sobre este valor de la utilidad es que se aplica la tarifa del impuesto y eso sería lo que la persona tiene que pagar de impuestos. Creo que para las personas es mucho menos que para las empresas. Las personas creo que no pagan tanto. Entonces, eso es lo que la persona tendría que pagar de impuestos sobre sus utilidades, no sobre los ingresos ni sobre los gastos, sobre las utilidades netas que le hayan quedado. Más o menos algo parecido es lo que pasa con las empresas. En este caso, tuvo una utilidad, entonces sobre esta utilidad se calculó el impuesto y ya una vez descontado el impuesto, ahí sí le queda la utilidad neta. Me gustaría saber si es clara la explicación o tienen alguna duda de eso. Vale. Listo, entonces sigamos con nuestro ejercicio. Entonces, para poder resolver esta diferencia que tenemos aquí, nos hace falta calcular utilidad del ejercicio y nos hace falta calcular el pasivo por impuestos. Entonces vamos a proceder con eso. Vamos a contabilizar entonces la utilidad neta, que esta es la utilidad del ejercicio, es lo mismo, utilidad neta, utilidad del ejercicio. Entonces, ¿quién me dice por favor
para contabilizar la utilidad neta, ¿qué cuentas tenemos que utilizar? ¿Qué cuentas tenemos que utilizar para contabilizar la utilidad neta? Pero bueno, antes de eso, que me digan para qué sirve la utilidad neta. ¿Qué se hace con esto? Una empresa cuando tiene utilidad neta, ¿qué hace con este dinero? Muy bien. Y cuando lo reparten entre los socios, ¿cómo se llama eso que reparten? En el taller. Ah, en el estado de cambios en el patrimonio. ¿Alguien recuerda cómo se llama lo que se reparte de la utilidad a los accionistas de la empresa? ¿Qué gana un accionista por poseer las acciones de una empresa? ¿Cómo se llama esa ganancia que obtiene? Bueno, creo que no se acuerdan. Entonces, eso que se reparte de la utilidad neta se llama, cuando lo reparten pues a los accionistas se llaman dividendos. Entonces, la utilidad neta me puede servir para repartir dividendos o para reinvertir, o sea, para retener utilidades. Entonces, cuando se retienen utilidades, ¿a dónde van? Cuando se decide reinvertir las utilidades de la empresa. Sí, pero contablemente, ¿dónde lo veo reflejado? En el patrimonio. Y en el patrimonio, por eso existe un rubro que se llama utilidad del ejercicio. Que si nosotros vamos al PUC, esa utilidad del ejercicio, ¿qué código tiene? Vamos a ir al PUC. A ver, busquemos aquí entonces utilidad del ejercicio en la cuenta de patrimonio, porque obviamente vamos a tener también una cuenta de utilidad del ejercicio. Bueno, aquí no me sale, pero esa cuenta también la vamos a tener en los gastos, y ahorita vamos a ver. Entonces 3605 es utilidad del ejercicio. Exacto, entonces sabemos que es patrimonio porque comienza por 3 y el patrimonio es el 3 en el PUC. Entonces 3605 es utilidad del ejercicio. Aquí es donde vamos a contabilizar la utilidad neta. Entonces vamos a realizar la contabilización de la utilidad neta. 3605, utilidad del ejercicio. Bueno, la pregunta del millón, ¿es un débito o un crédito? ¿Por qué? Dependiendo la cuenta donde, ¿qué te iba a decir? Dependiendo de la cuenta donde tú vayas a realizar el registro, asimismo, sabes, según la naturaleza que tengas, si es débito o es crédito.
Obviamente aquí estamos hablando de un incremento porque estamos hablando de que esta utilidad neta se va a reinvertir, es decir, aquí hacemos de cuenta de que no se van a repartir dividendos, se va a reinvertir esta utilidad neta. Entonces, si esta utilidad neta se reinvierte en la misma empresa, va a ir a la utilidad del ejercicio que hace parte del patrimonio. ¿Qué naturaleza tiene el patrimonio? Es naturaleza crédito. Entonces, ¿en dónde tengo que registrar ese incremento del patrimonio? Aquí en el crédito. Entonces, en el crédito vamos a registrar 110, 138, 889. ¿Y cuál sería la contrapartida de esto? No, no, esa plata ya está en bancos. Ese dinero ya está en bancos porque aquí en bancos ya entraron todo lo que eran las ventas, o sea, aparte de las ventas, por lo menos lo que se pagó en efectivo. Y ya en bancos se descontó lo que, lo que salió, lo que se pagó en costos y en gastos. Por lo menos lo que se pagó en efectivo, ¿no? Entonces ya en bancos ya está esa diferencia. Fíjate que aquí bancos tuvo un incremento de, pasó de 13 a 44. ¿Cuánto fue el incremento aquí? Bancos incrementó en 31 millones. Obviamente aquí no vamos a tener, en bancos no va a quedar lo mismo que la utilidad bruta, la utilidad neta, porque aquí en bancos solamente estamos realizando la contabilización de todo lo que es, solamente es dinero líquido, es dinero, lo que son pagos de contado y cobros de contado, pero además de otras cosas, pero por eso es que la utilidad del ejercicio es mayor al incremento del saldo en bancos, porque el resto quedó en cuentas por pagar y en cuentas por cobrar. Entonces, bancos no es. De los que estuvieron en el módulo anterior, ¿no recuerdan dónde fue que hicimos la contrapartida de esa utilidad del ejercicio? ¿No? Bueno, vamos a ir a buscarla entonces aquí en el POC. Vamos a ir a las cuentas, a las 5. En la 5 es gastos, que es de la clase de gastos. Vamos a encontrar que hay una cuenta por aquí que se llama, espérame, la busco por utilidad, utilidad no. ¿Cómo se llama esa cuenta? Esa se llama, creo que esa está por acá de último. Ganancias y pérdidas. Ah, con razón no la encontraba. Se llama, no es utilidad, ganancias y pérdidas. Entonces vamos a utilizar la 5905 que se llama ganancias y pérdidas. ¿Quién me dice por qué esto de ganancias y pérdidas está por acá en la 5? Ok, pero a lo que yo me refiero es que fíjense que la utilidad neta es algo que se calcula en el estado de resultados. ¿Cuáles son las cuentas del estado de resultados? ¿Cuáles son las clases de cuentas que corresponden al estado de resultados? Ajá, ¿qué números? ¿Qué números son esas clases de cuentas?
4, 5 y 6. O sea, recordemos. 1 es activo. 2 es pasivo. 3 es patrimonio. 4, hasta ahí, estos son de el estado de situación financiera. Ahora pasamos al estado de resultados. 4, ingresos. 5, gastos. Gastos. Y 6 y 7 son costos. Entonces, estas tres primeras son cuentas de balance y corresponden al estado de situación financiera. Estas de aquí para abajo son cuentas de resultados y corresponden a el estado de resultados. Entonces, como la utilidad neta es algo que se calcula dentro del estado de resultados, tiene que estar contabilizado en alguna de estas. En este caso, de acuerdo con la información que nos da el PUC, es en el grupo, en la clase 5, gastos, donde encontramos la cuenta que se llama ganancias y pérdidas. Y aquí es donde vamos a contabilizar la contrapartida de la utilidad del ejercicio. Entonces vamos a utilizar la cuenta 5905. 5905 que se llama ganancias y pérdidas. Listo. Entonces, para que haya contrapartida tengo que contabilizarlo en el débito. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo crédito. Pero obviamente también tengo que ponerle lógica. ¿Cuál es la qué? La naturaleza de la clase 5. 5, exactamente. 5 es de naturaleza débito. Entonces, obviamente ahí es donde yo entiendo por qué lo coloco en el lado del débito, porque es un incremento en ganancias y pérdidas, que es la clase 5, y la clase 5 es naturaleza débito, entonces coloco en el lado del débito y ahí ya tengo mi partida doble. Listo. Ahora vamos a contabilizar. Ya tenemos contabilizada la utilidad. Entonces, esta utilidad del ejercicio es la que yo voy a utilizar aquí. Utilidad del ejercicio, que es el grupo 36. Vamos a ponerlo aquí a un ladito, 36. Utilidad del ejercicio. Aquí no tenía nada. En débitos no tengo nada. Y en créditos tengo un incremento en la utilidad por valor de 110 millones. Listo. Entonces, ahora, ¿será que ahora sí va a estar cuadrada el balance? A sumarle esto, vamos a sumárselo. Listo. Pero no está cuadrado todavía. Falta todavía contabilizar los impuestos. 59.305, ¿dónde están? Aquí están, 59.305. Esto es lo que me falta por contabilizar. Ahora, ¿cómo contabilizo esto? ¿Qué cuentas voy a utilizar para contabilizar el impuesto de renta? ¿Alguien se acuerda? 5405, ¿cómo se llama esa? Ok, impuesto de renta y complementarios. ¿Esto sería débito o crédito? Muy bien, débito porque es un gasto y los gastos son naturaleza débita, entonces vamos a colocarlo del lado del débito. ¿Y cuál sería la contrapartida? ¿Aló?
¿Sí están ahí? Hola, dime. O Jenis, ¿de qué cuenta me estás hablando? 23, no, pero retefuente no, porque en este caso no estamos contabilizando una retefuente, estamos contabilizando es un impuesto de renta. Pero sí es de la clase 2, por ahí vas bien. Vamos a ir entonces al PUC a buscar cuál es la que vamos a utilizar. Heidi, ¿le iba a decir algo? No, no es IVA. A ver, es impuesto de renta, busquémoslo aquí. Impuesto, impuesto de... No, es de la clase 2 porque vamos a contabilizar una cuenta por pagar al Estado, a la DIAN. A ver, impuestos sobre la renta, impuesto de timbre, impuesto de industria y comercio. ¿Cómo? 27, 25, no. No, no. Mentiras, creo que sí es por allí, espérate. Impuestos 27, 27, 25, impuestos diferidos. Espérate a ver si es esta. ¿Cuál otra me dijeron? ¿Me dijeron por ahí? Por ahí creo que alguien me dijo 23 algo. No, no, no sé, no estoy seguro. No, no, ese no es. No, aquí estamos hablando de impuestos. Entonces, impuestos. La 27 me dice 27. ¿27 qué era? 27. Utilidad diferida, no. Impuestos diferidos. 27, 25. ¿Qué me dice entonces la descripción? Registra el impuesto de renta diferido por pagar. Vea, aquí está. Impuesto de renta diferido por pagar, establecido de conformidad con las normas fiscales vigentes. Dinámica, créditos, por el valor del efecto en el impuesto como consecuencia de diferencias temporales originadas por exceso de la utilidad contable sobre la fiscal. Aquí lo que me está diciendo es si hay, eh, espérate, por el valor del efecto del impuesto como consecuencia de diferencias temporales originadas por el exceso de utilidad contable, es decir, si hay utilidad, entonces contabilizo el impuesto en el crédito de esta cuenta. Y débito por el valor de los traslados o amortizaciones a la cuenta del impuesto por pagar periódicamente, es decir, a medida que la empresa vaya pagando, abonando a la DIAN, entonces vamos contabilizando débitos en esta cuenta para reducir el saldo. En este caso vamos a incrementar el saldo de esta cuenta, que es la 2725. 2725, impuestos diferidos. ¿Sí era así? Impuestos diferidos, sí. Y sería del lado del crédito porque el 2 es pasivo, naturaleza crédito, y como es un incremento que estoy haciendo, entonces vamos a registrarlo en el lado del crédito para que haya partida doble. Listo, ya tengo registrado esto, entonces vamos a ir a trasladar esto aquí al estado de situación financiera en el grupo 27 que se llama pasivo por impuestos o impuestos diferidos. Más bien deberíamos ponerle así, impuestos diferidos. Donde tenía un saldo inicial de 0, los débitos son 0 y el crédito solo tengo 1 por valor de 59.305.000. Ahora sí, entonces sumo acá, saco la operación, saldo inicial menos débitos más créditos, y eso me da entonces que el saldo final de esta cuenta es de 59.305.000 y por tanto la sumatoria de los pasivos sería de
183.930.000. La sumatoria del patrimonio serían 160.138. Y la sumatoria de ambos, de pasivo y patrimonio, me da 344.069.256, que es lo mismo que tengo en activos. Entonces aquí ya está mi balance cuadrado. Ya no tengo ninguna diferencia. Ahí termina el ejercicio. ¿Preguntas? Por ahí vi que entró, ¿cómo se llama? A ver si todavía está conectada. No, se salió. No veo. Me pareció ver que se había conectado Katy y Carolina tampoco la veo. Carolina, ¿ella es Carolina qué? Carolina. Ah, ok. ¿Sería Carolina? A ver. Ah, no, ella creo que es Diana. Pero aquí no estoy viendo. Creo que se salieron Carolina y Katy. Sí, porque solamente hay 13 conectados. Bueno, creo que en este momento solamente estamos los que venían del primer módulo. Algunos, pues, porque no todos están. Listo. Entonces, bueno, no hay ninguna duda hasta ahí entonces. Listo. A ver, realmente en una empresa esto se hace de forma, bueno, aunque sí tiene una parte manual obviamente, porque todas las transacciones contables hay que ingresarlas al sistema contable. Obviamente esto no se hace así en un Excel como lo estoy haciendo yo. Cada empresa tiene su software contable que en ese software obviamente sí se ingresan débitos, créditos, o sea, hay que hacer la causación de las transacciones financieras y todo eso tiene que ir así por partida doble también. Pero es algo muy automatizado en gran parte. Es decir, se ingresan las transacciones y el sistema, una vez ingresan las transacciones, hace el cálculo automático de los estados financieros. O sea, lo importante de lo que estamos haciendo aquí es que ustedes entiendan la dinámica de cómo se obtiene en un estado financiero. No es porque ustedes lo vayan a realizar así manualmente como lo estamos haciendo aquí. En la empresa todo eso está automatizado. Pero sí por lo menos que ustedes entiendan de dónde salen esos números, que no vayan pues, a estar después perdidos de que no entienden de pronto qué significan los activos, qué significa el pasivo, qué significa el patrimonio, y por qué en el patrimonio hay una cuenta que se llama utilidad del ejercicio, y por qué en los pasivos hay algo que se llama impuestos diferidos, eso qué es. Sí, o sea, que ustedes entiendan cómo interactúa el estado de resultados con el estado de situación financiera y qué es cada uno de estos y cómo se leen, cómo se interpretan y por qué los activos me tienen que dar igual a la suma del pasivo y el patrimonio, porque tengo que tener eso para poder saber si está cuadrado o no. O sea, esa es la idea de este ejercicio, que ustedes entiendan cómo funciona la dinámica de la contabilidad. Más no porque esto lo vayan a hacer así literalmente en una empresa. Y que existen unos estados financieros que son los documentos donde se consolidan todas las transacciones. Ya hemos visto dos, hasta ahorita hemos visto dos. Ustedes en su taller hicieron la explicación de otros dos estados financieros. No vamos a trabajar los dos, pero sí me gustaría que veamos por lo menos uno, que es el estado de flujos de efectivo. De acuerdo con lo que ustedes estudiaron, si es que pues los que lo hicieron, ¿qué es el estado de flujos de efectivo o flujo de caja? ¿Y cómo se estructura y cuáles son los métodos que se utilizan para armar un estado de flujos de efectivo?
Sí, dale. Ujú. ¿Y cuáles son los métodos para calcular el estado de flujo de efectivo? Muy bien. ¿En qué consiste el directo y el indirecto? O la depreciación también. Ok, pero entonces, ¿eso lo escribiste con tus palabras o lo copiaste de internet? Listo. ¿Y entendístelo entonces todo lo que leíste o tienes dudas de eso? Vale, perfecto. Entonces, como lo decía la compañera, entonces el estado de flujos de efectivo, que es el siguiente que vamos a trabajar, o también conocido como flujo de caja, que es lo mismo, es el tercer estado financiero más importante después de el estado de situación financiera y el estado de resultados. Y esto es porque, si ustedes se fijan en el PUC, solamente tenemos hasta aquí las cuentas que corresponden a cada uno. Obviamente luego tenemos 8 y 9 que estas ya son cuentas de orden, pero eso no tiene nada que ver con el estado de flujo de efectivo, eso ya es otra cosa. Pero el PUC solamente llega hasta aquí. Es decir, las tres primeras corresponden al estado de situación y las cuatro siguientes corresponden al estado de resultados. Pero el estado de flujos de efectivo no tiene cuentas propias, porque el estado de flujos de efectivo se arma a partir de los dos primeros, es decir, del estado de situación financiera y el estado de resultados. Ya una vez que tenemos armado el estado de situación financiera y el estado de resultados, ahora sí, con base en estas mismas cifras que calculamos, ya podemos estimar cuál es el estado de flujos de efectivo, cómo quedaría ese estado de flujos de efectivo. Entonces, el estado de flujos de efectivo se clasifica en tres categorías: actividades de operación, actividades de financiación. Bueno, creo que de hecho primero van las de inversión y luego las de financiación. Pero bueno, no, el orden no altera el resultado. Actividades de inversión. ¿Cómo dices? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Bueno, listo. Actividades de operación. Entonces, mm, en actividades de operación, ¿qué va? ¿Quién me dice qué son las actividades de operación y qué rubros vamos a encontrar allí?
Eh, o sea, ¿te refieres a su actividad económica? Muy bien. Y entonces, ¿qué rubros vamos a encontrar aquí en las actividades de operación o cómo las clasificamos? O sea, el objetivo del flujo de caja, les voy a explicar esto para que lo tengamos claro. El objetivo del flujo de caja es llegar, es entender cómo es que pasamos de 13 millones a 44 millones. Ese es el objetivo. Es decir, nosotros arrancamos con una caja inicial, o sea, aquí estamos hablando, obviamente aquí en disponible estamos hablando de caja y bancos, pero cuando hablo de caja me refiero es al dinero líquido que tiene la empresa, tanto en caja como en bancos. Entonces, la empresa arrancó con un saldo inicial en su caja y bancos de 13 millones y terminó con un saldo final de 44 millones 600. Entonces, con este estado de flujos de caja, la idea es entender cómo se llegó de aquí hasta acá. Y eso es lo que, ese es el reto que nosotros tenemos. Si este es el saldo inicial, al momento de nosotros determinar todos los movimientos, los flujos de caja que tuvo la empresa, tenemos que llegar a esto, a 44 millones 600 como saldo. Es decir, nos tiene que dar el flujo neto de la empresa, nos tiene que dar un valor de 31 millones 600, que fue el incremento que tuvo esta empresa en su caja, en su disponible. Entonces, en el estado de flujo de caja vamos a armar, a estructurar eso. Vamos a ver cómo fue que se llegó a ese monto. Entonces, vamos a ver actividades de operación. Voy a ubicarme aquí en un momento acá en las... ¿Dónde está? Módulo. A ver. Vamos a las diapositivas. Un momento. Módulo de contabilidad. Es esto. Ok, entonces vamos a ver aquí el estado de flujos de efectivo. Bueno, aquí estaba una parte de la explicación de lo que es, de qué es lo que corresponde. Entonces, nosotros estamos ahorita en actividades de operación. Dice, son aquellas relacionadas directamente con la actividad económica de la empresa, lo que dice Jenis, tales como compras, ventas, inventarios, impuestos. En actividades de inversión vamos a encontrar todo lo que se refiere a las transacciones destinadas al incremento de los activos por medio de intereses y utilidades, entre ellas la adquisición y venta de activos fijos, inversiones en títulos, valores, préstamos y otros. Y actividades de financiamiento son las relacionadas con la obtención y distribución de recursos, los cuales pueden ser de carácter interno o externo. Entonces ya vamos a ver cada una. Primero comencemos con las actividades de operación. Listo, método directo, se organizan las actividades que mueven recursos en efectivo como, como un estado de resultados, es decir, todos los ingresos menos los egresos. Mientras que en el indirecto se comienza por la utilidad operativa, las partidas que no mueven efectivo hasta llegar al disponible. Listo, entonces aquí vemos un ejemplo de un estado de flujos de efectivo. Entonces, en este ejemplo vemos que estamos tomando el periodo de enero, del 1 de enero al 31 de diciembre, y en este caso nos especifican que se realiza por método directo. Entonces, en el método directo nosotros primero vamos a clasificar todas las entradas y salidas en efectivo que tuvo la empresa. Entonces, por ejemplo, en entradas que tenemos el efectivo recibido de los clientes, el efectivo recibido en otras cuentas por cobrar, el efectivo recibido por provisiones y retenciones. Y en salidas que tenemos efectivo pagado a los proveedores y gastos, pago de intereses, pago de impuestos sobre la renta y pago en gastos anticipados. Entonces, estos son ejemplos de las categorías que entrarían en actividades de operación. En actividades de operación vamos a tener todos los ingresos y egresos que están relacionados con la operación, es decir, la actividad económica que desempeña la empresa. En inversión, ¿qué vamos a tener?
entradas y salidas, por ejemplo, propiedad, planta de equipo. Aquí están, fíjense, entradas no hubo. Salidas que hubo, propiedad, planta de equipo. Si hay una salida en propiedad, planta de equipo, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa que haya una salida en la cuenta de propiedad, planta de equipo? Una depreciación, y una depreciación representa salida de dinero. ¿Representa pagos de intereses? No. En actividades de inversión no vamos a tener pagos de intereses, eso va a ir en financiamiento. Pero acuérdense, a ver, tenemos que meternos en la cabeza de que el estado de flujo de efectivo solamente contabiliza todo lo que, las transacciones que se hacen en dinero, ya sea a través de bancos o a través de la caja, pero todas las transacciones que se hacen en dinero. Y tenemos que tener claro de que la depreciación no afecta el flujo efectivo de una empresa porque no es una, una transacción donde se esté intercambiando dinero. En la depreciación yo lo único que hago es anotar en el papel de que mis activos valen menos, pero no estoy moviendo dinero por ninguna parte. Entonces la depreciación no es una salida en el estado de flujo de efectivo. Si estamos hablando de salidas en actividades de inversión por el concepto de propiedad, planta de equipo, ¿qué pudo haber pasado allí en esta empresa? No, no. Si fuera venta, sería una entrada de dinero, porque una venta de un activo le genera una entrada de dinero a la empresa, no le genera una salida. ¿Qué transacción tuvo que haber realizado esa empresa para tener una salida de dinero en la cuenta de propiedad, planta y equipo? Una compra, muy bien. Un ejemplo, compraron propiedad, planta y equipo, compraron maquinarias o compraron un vehículos o compraron un local, bueno, lo que sea, cualquier cosa, pero hicieron una compra, es lo más probable. Hicieron una compra, entonces eso para la empresa representa una salida de dinero porque es dinero que se desembolsó para realizar esa compra. Entonces, eso es una salida en actividad de inversión. Una entrada, entonces, ¿qué sería? Por ejemplo, una venta. Vendieron un computador, vendieron un vehículo, vendieron un escritorio, bueno, cualquier cosa, y eso le genera una entrada de dinero a la empresa. Entonces, si vemos entradas en actividades de inversión, probablemente, no siempre, pero probablemente sea eh, una venta de sus activos. En actividades de financiamiento, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, entradas. Pues en este caso esta empresa no tuvo entradas. Pero ¿qué sería una entrada en actividades de financiamiento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una entrada de dinero que tuviera la empresa en sus actividades de financiamiento? ¿Un pago de qué? No, proveedores, míralos aquí. Proveedores es operativo. Todo lo que sean clientes y proveedores, eso es operativo. En operativo tenemos clientes, tenemos todo lo que sean cuentas por cobrar, o sea, todo lo que es del activo corriente y del pasivo corriente es operativo. Todo lo que sea del activo no corriente es inversión, o sea, el activo a largo plazo que son los activos fijos de la empresa, o sea, la propia planta de equipo y todas esas cosas. Y en financiamiento vamos a encontrar todo lo que sea del pasivo no corriente, o sea, el pasivo de largo plazo, el pasivo que es financiero más que todo. Ok,
de portafolio, de acciones, de adquisiciones, fusiones. Ok, entonces si estamos hablando de actividades de financiamiento, supongamos que la empresa tiene una entrada, vemos aquí una entrada en el flujo efectivo. Si estamos hablando de actividades de financiamiento, ¿qué representa, qué transacción puede representar una entrada de dinero a la empresa por actividades de financiamiento? Un préstamo bancario, exactamente, ese es el ejemplo más típico. El banco, la empresa pidió prestado al banco dinero, el banco le entrega dinero a la empresa, entonces es una entrada, un ingreso que la empresa tiene en su flujo efectivo. Y salida, pues aquí vemos, vemos claramente que dice, por ejemplo, préstamos bancarios a largo plazo. Entonces, ¿qué pasó? Que la empresa está pagando el préstamo y por ese pago del préstamo tiene que representar acá una salida. ¿Qué más tenemos? Efectivo neto, después de que ya tenemos calculado, fíjense que al final de cada actividad se saca el total, el efectivo neto de las actividades de operación, el efectivo neto de las actividades de inversión y el efectivo neto de las actividades de financiamiento. Entonces, no siempre vamos a tener ingresos. Por ejemplo, en el caso de las actividades de operación fueron ingresos. Fue netamente positivo. ¿Por qué? Porque hubo más ingresos que salidas, que pagos. En el caso de las actividades de inversión, vemos que solamente hubo una salida, entonces por tanto mi saldo va a ser negativo porque fueron, no hubo entradas, solamente salidas. Y en el caso de las actividades de financiamiento pasa lo mismo, mi saldo es negativo porque solamente hubo salidas, no hubo entradas, entonces no tengo, solo lo único que se hizo fue sacar dinero. Entonces, aquí entró dinero, aquí salió dinero y aquí salió dinero. ¿Cuánto fue el movimiento neto de efectivo de esta empresa? Entonces, flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo. 22.500. ¿De dónde sale 22.500? Vamos a ver. Se supone que esto sale de 148.500 menos 18 millones. Espérenme un momentico. 18.000, perdón. Menos 18.000 menos 108.000. 108. De ahí salen los 22.500. ¿Sí me siguen hasta ahí o alguien está perdido? Entonces, esta empresa incrementó su saldo de efectivo en 22.500, o sea, su cuenta disponible en el activo, en el estado de situación financiera, en el activo se incrementó el disponible en 22.500. ¿Cómo se ve reflejado eso? En que su saldo inicial de efectivo y equivalentes eran de 90.000 al comenzar el año y al finalizar el año era de 112.500. Es decir, esta empresa arrancó con un saldo de 90.000. Durante el año realizó todas estas transacciones y eso le permitió tener un incremento en su saldo de 22.500, es decir, 90.000 más 22.500, eso me da 112.500. Ese es su saldo final de caja, o sea, de disponible, de caja y bancos, de todo lo que sea efectivo equivalente. Quiero que me digan si quedó claro este ejemplo de un flujo de caja. ¿Te refieres a estas tres columnas de acá? Ok, lo que pasa es que en esta empresa, fíjate que ellos organizaron de esta manera. El total de las entradas lo pusieron aquí en esta columnita y en la primera columna colocaron los rubros que llegan a este resultado de acá. O sea, este resultado que está en la segunda columna es la sumatoria de lo que está en la primera columna de las entradas, por ejemplo, y aquí de las salidas. Hicieron lo mismo con las salidas.
Entonces colocaron acá en las salidas, en la segunda columna colocaron el total y aquí colocaron en la primera columna todos los rubros que llevan a calcular este total. No es necesario que siempre se haga así con estas tres columnas. Podemos hacerlo si queda en una sola o hacerlo en dos, pero lo importante es que la información esté clara, es decir, que todas las entradas sumen, o sea, que yo tenga clasificada aquí todos los valores que representaron entradas del punto de vista operativo y sacar la sumatoria de esas entradas. A eso tengo que restarle toda la sumatoria de los valores que representaron salidas para la empresa y calcular el efectivo neto en las actividades de operación. Hago lo mismo con las actividades de inversión y hago lo mismo con las actividades de financiamiento y al final sumo todo. Y la sumatoria de todo eso me tiene que coincidir con el saldo de caja o con el incremento pues en el saldo de caja. Al final lo único que hago es verificar si ese incremento con el saldo inicial me corresponde con el saldo final de la caja. Así es como funciona un estado de flujos de efectivo. ¿Preguntas? Ah, no. Para eso tendríamos que ir al estado de situación financiera de esta empresa que llama Detalles S.A. Pero no lo tenemos. Pero si ellos hicieron bien su tarea, este saldo que está aquí, saldo final, les tiene que coincidir con su saldo de disponible en el activo del estado de situación financiera. Y eso es lo que vamos a hacer con nuestro ejercicio ahora. Entonces, si no tienen dudas, pues no sé, no me dijeron al fin si tenían dudas o no. Eh, y si no, pues me van preguntando entonces mientras hacemos esto. Entonces, primero vamos a clasificar aquí entradas. Entradas de las actividades de operación, ¿listo? Entonces vamos a trabajar primero con actividades de operación y vamos a trabajar las entradas. Entonces vamos a ir a buscar en nuestra contabilidad qué entradas tenemos por concepto de um, actividades de operación. Entonces, como yo les decía, actividades de operación es lo que está relacionado con el activo corriente. El activo corriente es hasta aquí. Disponible, inversiones. Aquí nos faltó clasificar los activos en corrientes y no corrientes. Lo mismo de los pasivos también nos faltó clasificar en corrientes y no corrientes. Pero bueno, trabajémoslo así. Entonces, entradas de efectivo que tuvo la empresa. Eso lo puedo ver también aquí en las cuentas T. Fíjense, la única entrada que tuvo efectivo fue 480 millones por concepto de... eso fue por concepto de ventas. Si no estoy mal, ¿qué fue esto? Clientes nacionales, comercial por mayor y al por menor. Ajá, porque la contrapartida eran ingresos. Entonces, estos son ventas. Entonces, 480 millones por, ¿cómo le llamamos a esto? Pongámosle efectivo recibido de los clientes. Sí, eso. Efectivo recibido de los clientes. Listo. ¿Cuánto recibió entonces? 480 millones. ¿Alguna otra entrada? No. O sea, al parecer esta empresa no tuvo más entradas porque si vemos la cuenta de bancos, que es la única que tenemos con 11, o sea, relacionada con disponible, la única entrada que tuvo fue esa. Salidas. ¿Qué salidas tuvo desde el punto de vista operativo? Entonces tenemos, por ejemplo, el pago a proveedores, que es lo que pagó aquí. Espérate, a ver. Esto fue mercancías no fabricadas. Aquí hizo la compra. Salieron 200 de bancos. Entonces, estos 200 que salieron del banco a los proveedores para pagarle a ese proveedor. Entonces tenemos que colocarlo aquí. Vamos a colocarle entonces salidas en actividades de operación. Salidas. Si en algún momento hay algo que no entienden, me dicen.
En salidas vamos a ponerle efectivo pagado a los proveedores. ¿Cuánto se le pagó a los proveedores? 200 millones, que son los que tenemos acá. Bueno, vamos a ver qué más es operativo de aquí. Por ejemplo, aquí colocan pago de intereses. Pago de intereses. Espérate un momento, ¿por qué pago de intereses lo ponen en operación? Pago de intereses no me suena que sea operativo. Eso debería ser financiamiento. Dime. Ajá. Sí, listo. Bueno, salidas. ¿Qué otras salidas tenemos aquí en esta empresa? Vamos a ver, tenemos estos 95 millones corresponden a bancos contra gastos de personal, es decir, la nómina de la empresa. Muy bien, entonces eso lo vamos a contabilizar, eso también es operativo. Entonces 95 millones por nóminas. Entonces efectivo pagado a empleados. Vamos a ponerle entonces 95 millones de efectivo pagado a empleados, que es, bueno, saquémoslo de aquí, listo. ¿Qué más tenemos operativo de esta empresa? Esos 8 millones que son servicios públicos, también vamos a contabilizar. Entonces le ponemos efectivo eh, por pago de servicios públicos. Entonces le ponemos estos 8 millones de acá. ¿Cómo dices? Sí, es este de aquí, que es efectivo por pago a empleados, ajá, porque es operativo. Es algo operativo de la empresa. Bueno, ¿qué más tenemos operativo? Mm, estos 12 millones que son, esto creo que es publicidad. Ajá. Entonces también vamos a incluirlo aquí en el operativo. Generalmente el operativo es lo que más mueve, se mueve en una empresa. Efectivo por, bueno, en lugar de ponerle a todo efectivo por tal cosa, podríamos colocarle simplemente el valor, el nombre de cada cosita y ya. Efectivo por, este sería pago de publicidad. Y vamos a colocar entonces estos 12 millones. De ahí, ¿qué más tenemos? Estos 13 millones son del crédito. Eso ya es de financiación. Y estos 120 millones son de pago a proveedores. Entonces, pago a proveedores también tenemos que incluirlo acá. Donde colocamos efectivo pagado a proveedores. Aquí vamos a ponerle otros 120 millones. Listo. Entonces me quedaría así. Listo. Entonces, total de las entradas, solamente este nomás. Total de las salidas, tenemos estas de acá. Y entonces, ¿cuánto es el efectivo? ¿Cómo se llama eso? El efectivo neto de las actividades de operación. Listo. Entonces, ¿cuánto es el efectivo neto de utilidades de operación? Sumo entradas menos salidas y el efectivo neto fue de 45 millones.
Vamos ahora con actividades de inversión. Vamos a ver, entradas y salidas. Creo que en este caso no hubo ninguna de las dos. Vamos a confirmar. Acá tenemos, pues no, de hecho, solamente con ver aquí ya me doy cuenta porque esto es lo que mueve el disponible. Entonces, aquí realmente o sea, ninguna de estas estaba relacionada ni con adquisición porque, de activos, porque en este ejercicio nunca hubo adquisición de activos y tampoco hubo venta de activos. Entonces, actividades de inversión no hubo ningún movimiento, ni entrada ni salida en este ejercicio, en esta empresa. Entonces, entradas 0, salidas 0. Por tanto, el efectivo neto en actividades de inversión es igual a entradas menos salidas, o sea, 0. Ahora vamos con actividades de financiación, entradas. Entonces, en actividades de financiación, las entradas serían que la empresa hubiera recibido un préstamo. Pero durante este periodo, durante este tiempo, no se recibieron préstamos. Se habían recibido préstamos, pero en el inicio, acá al principio, se pidió un préstamo bancario. Pero ya durante el año no se recibieron préstamos y esto es lo que estamos contabilizando. Entonces, como no hay préstamos, entonces las entradas van a ser 0. Esto estuvo cortico este flujo de caja. Y salidas sí tenemos una, porque sí se pagó la cuota de la deuda. Entonces, ¿cómo? Que sería este valor de acá. Entonces, aquí sería préstamo bancarios a largo plazo, coloquémosle ese mismo nombre, o coloquémosle un poquito más específico. Pago, cuota, préstamo bancario. En este año no, porque aquí estamos sacando el flujo de caja de 31 al 31 de diciembre 2022, que sería lo que la empresa realizó en el año 2022. Si nosotros queremos ver en dónde está reflejado el flujo efectivo de esta empresa, el flujo del préstamo, tendríamos que realizar primero el flujo efectivo de estas transacciones iniciales. Pero no lo vamos a hacer porque, pues, primero que todo porque fueron realmente muy poco lo que se movió aquí. Y segundo porque el año que realmente nos interesa contabilizar es el año 1. En el año 0 no tenemos pues, realmente nada así como relevante. Es decir, se abre una cuenta con aportes de los socios. Esto sería un ingreso en actividades de financiación porque es un aporte de los socios. Es decir, la empresa solamente tiene dos fuentes de financiación, que es el pasivo o el patrimonio. En este caso es patrimonio. El otro sería que se pide un préstamo. Esto también es un ingreso por parte, este también sería actividad de financiación. Se compran computadores de contado, esto ya sería inversión porque son activos. Se compran escritorios, también es inversión. Mercancía de contado, esto sería operación porque se le paga a los proveedores y es del activo corriente. Y el local también sería inversión. Entonces nos quedaría algo un poquito, pues bastante resumido, incluso más resumido que el que estamos haciendo ahorita. ¿Se podría hacer? Sí. Ah, ok, sí, por eso es que este se llama transacciones iniciales porque es como arranca la empresa en el año inicial, en el año 0, por decirlo así, y ya en el ejercicio 2 ya continuamos es con las transacciones del año 1 de la empresa. Por eso es que al momento de hacer el estado de situación financiera,
nosotros colocamos aquí primero los saldos que teníamos del año cero o del año inicial. Y ya después contabilizamos los débitos y créditos para llegar a los resultados de los saldos del año uno. Listo. Entonces, pago por cuota de crédito bancario. ¿Cuánto fue? Fueron 13 millones, que son los que tenemos aquí. Listo. Entonces, total de salidas, pues solamente hubo una, que era esta. Entonces, mi efectivo neto en actividades de financiación sería entradas menos salidas. Entonces, ¿qué tengo? Un saldo negativo. Entonces, este es efectivo neto en actividades de inversión, de financiación, perdón, este es de inversión y este es de operación. Entonces, lo siguiente es flujo neto de efectivo, flujo neto de efectivo, que es a donde queremos llegar, es decir, el flujo de caja es efectivo neto de actividad de operación más efectivo neto en actividad de inversión más efectivo neto en actividad de financiación. Y eso me da 31.624.000. Vamos a comprobar si esto es correcto. Entonces lo siguiente que tengo que poner es saldo inicial. Saldo inicial en caja. Y saldo final en caja. Entonces, ¿cuánto era mi saldo inicial de caja? Arrancamos con 13 millones. Ese era mi saldo inicial. Y mi saldo final sería saldo inicial más el flujo neto de efectivo, que este flujo neto no siempre tiene que ser positivo, puede que sea negativo también, en el caso de que la empresa haya tenido una disminución en su caja, entonces este flujo neto va a ser negativo. Es decir, que las entradas fueron menores que las salidas en general, de pronto no en todos, pero sí de pronto en alguno, o puede que en todos haya sido negativo, entonces esto me va a dar un flujo negativo y se va a reflejar como una disminución del saldo en la caja. En este caso sí hubo un incremento. Entonces mi saldo final en caja es de 44.624.812. Confirmemos entonces si está igual que el saldo final que tenemos aquí en caja, 624.812, muy bien, cero, la diferencia es cero, entonces aquí ya confirmo de que mi estado de flujo de efectivo está bien hecho. ¿Dudas? Exactamente, solo es cuestión de práctica. Entonces les voy a enviar este archivo para que lo tengan, para que repasen. Cualquier duda que tengan, pues me escriben por WhatsApp. Ya hasta aquí dejamos la clase de hoy. Solamente les voy a pedir entonces que, si no tienen más dudas, pues porque pues, me gustaría saber si de pronto quedaron con alguna otra duda por ahí. Si no tienen más dudas, entonces encienden la cámara y vamos a tomar la captura de la clase de hoy para dejarla como evidencia. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Perfecto. Bueno, entonces enciendan su cámara para